Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Vamos entonces a la primera pregunta que nos hicieron, se recordarán algunos. ¿Qué de los ministros que interpretan la Escritura y concluyen que no existe perdón por los pecados que los ya creyentes siguen cometiendo? Parece ser que hay algunos ministros que han interpretado, han llegado a la conclusión que una vez los creyentes son salvos y tienen conocimiento de la palabra de Dios, si ellos pecan voluntariamente, obviamente si van a pecar lo harán voluntariamente, pero si pecan no hay perdón para esos pecados. Pues yo consideré, todas esas preguntas las he considerado, y para esta noche, pienso que el trasfondo bíblico, lo más probable que esté en Hebreos capítulo 10. Y vamos a ir ahí, vamos a ver este capítulo 10 más de cerca, y luego usted mismo se va a dar cuenta de cuál es la respuesta correcta en esto que estamos hablando en esta noche. Repito la pregunta otra vez: ¿qué de los ministros que interpretan la Escritura y concluyen que no existe perdón por los pecados que los ya creyentes siguen cometiendo? Soy más bien una opinión que sus predicaciones y enseñanzas aparentemente han hablado de estas cosas, y algunos hermanos quieren más información sobre esto. Vamos al capítulo 10 a los Hebreos. El capítulo 10 a los Hebreos es de autor desconocido, y no se sabe quién lo escribió, aunque el estilo de la carta, algunos piensan que hay segmentos en esa carta que es como si estuvieran escuchando al apóstol Pablo escribiendo. Entonces algunos pues piensan que el estilo de la carta es paulina, ¿no? El tema del libro es muy interesante y está dirigido a los hebreos. Eso habla precisamente de la sangre de los sacrificios comparada, el uso, la práctica de derramar la sangre como Dios le instruyó a Moisés en el Sinaí. En Levítico encontramos todo el proceso detallado en el libro de Levíticos. Claramente exigía derramar sangre de ciertos animales que Dios escogió, y esa sangre no quitaba o no borraba el pecado, se da a entender, sino que más bien lo cubría. Todavía ellos eran justificados por la fe, como fue justificado Abraham. Justificado en el sentido de que porque Abraham creyó, Dios le tomó eso en cuenta como fe, ¿no? Ahora los sacrificios tenían que hacerse, la sangre tenía que derramarse. Ahora, el autor de Hebreos hace una comparación entonces con la sangre del Cordero Pascual, con la sangre de Cristo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto es lo que nos va a llevar a entender, ¿no?, si es válido el decir que no hay perdón para los pecados de los creyentes que se cometen después de que la persona es salva. ¿Está conmigo? Entonces, el tema de los Hebreos en particular habla sobre esa comparación entre la sangre de los sacrificios de los machos cabríos y la sangre que derramó Jesucristo en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Ahora, aquí hay algunos contrastes que nos van a ayudar a entender mejor la respuesta o las posibilidades, ¿no?, de que alguno diga es obvio, es claro que eso no puede ser así. O alguno puede decir, ¿sabes qué? Considerando lo que dice Hebreos, entonces es posible que alguien peque y no haya perdón para ese pecado. Pero aun si fuese así, tenemos que discernir y tenemos que mirar bien de cerca si hay pecados que no tienen perdón, o si hay pecados que sus consecuencias puede ser la muerte. Hay enfermedades, por ejemplo, que se contraen por pecados
sexuales que son abominación a lo que Dios estableció, ¿no? Y traen sus consecuencias. El apóstol Juan habla de pecados de muerte. Hay pecados que son aparentemente, entonces, no contestando la pregunta todavía, ¿no? Perdonables. Hay pecados, y al final vamos a dar lugar a discutir esto un poquito. Y también hay pecados que no son perdonables ni en esta vida ni en la venidera. Entonces vamos a ver esto. Los contrastes en el libro a los Hebreos es sobre quienes entrarán a la tierra prometida o la tierra de la promesa. Entonces el autor de Hebreos se remonta a las promesas que se le hizo al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. ¿Por qué unos perecieron en el desierto? ¿Por qué no todos pudieron entrar? Entonces, ahora bajo la sangre del Cordero, él hace una comparación de que hay una promesa de una nueva ciudad, hay una promesa de un reposo. Y en el libro de Hebreos se habla precisamente del reposo. Ese reposo, descanso, equivale o se compara con la entrada a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, ¿no? Entonces el escritor de Hebreos hace esa advertencia también, que hay creyentes que no podrán entrar al reposo. Entonces tenemos que entender, sacamos algo bueno de todo esto, porque de la palabra de Dios siempre sacamos algo bueno. El que la pregunta es válida porque alguien la hizo, pero la respuesta que algunos, o el tema que algunos quieren interpretarla, ¿no? Quizás se ha equivocado. Pero no me estoy adelantando a decir lo que está mal. Vamos a verlo con la palabra de Dios. O sea, todo lo que veamos en la palabra de Dios, no lo tome por garantizado así porque alguien lo dice. La palabra misma nos enseña a escudriñar la palabra de Dios, porque en ella hallaréis la salvación. Escudriñar las Escrituras diligentemente. Esto quiere decir que no estamos sirviendo una religión nada más nominal, de heredada de nuestros padres, o nos emocionamos y aceptamos la salvación y ya como salga la cosa, ¿no? No, el Espíritu Santo nos enseña y nos insta precisamente a que escudriñemos la palabra de Dios y tengamos un espíritu noble, como Pablo menciona, para abrirnos a la palabra de Dios por la guianza del Espíritu Santo, para entender lo que ella en realidad dice. Los contrastes, otra vez, vemos la tierra prometida, vemos la promesa, no pudieron entrar. Entonces esto quizás haya un contraste con no pudieron entrar. ¿Y qué es la apostasía? Les he hablado de la apostasía porque es algo que se ha hablado de la apostasía desde Adán y Eva, ¿no? Pero se menciona la apostasía específicamente cuando se habla sobre ese tiempo en que habrá un tal anticristo, aunque anticristo es cualquier persona que se levanta contra Dios, es un anticristo y niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y regresa otra vez. Cualquiera que niega eso o lo enseña se constituye un anticristo. Pero hay algo, porque hay un anticristos, ya han habido históricamente, ¿no? Han habido anticristos, ¿no? Justamente el siglo y medio antes de que Cristo naciera, ya ocurrió una abominación desoladora, no contra Cristo directamente, pero contra la fe del pueblo de Israel, y el templo fue profanado, y hubo un tipo de anticristo, aquel tal Antíoco Epífanes, viene a ser un tipo de anticristo. Pero se menciona, Juan lo menciona específicamente en su evangelio o en sus cartas. Entonces Pablo, el apóstol, detalla entonces de un espíritu de apostasía al final de la era.
Entonces, todas estas cosas tenemos que considerarlas, porque es precisamente lo que necesitamos entender como iglesia, según la iglesia va despertando por el Espíritu de Dios y la misma iglesia va engendrando ese avivamiento. Esto tiene que trabajar conjuntamente, junto. Y necesitamos entender lo que está ocurriendo en estos tiempos para poder vernos, posicionarnos en la iglesia de Cristo, porque somos la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, estas cosas aplicarán a los que tienen fe y aplicarán a los que no tienen fe y aplicarán a los que abandonan la fe. Entonces, además de la apostasía, menciono aquí que dejaron de congregarse. Hay que entender esto, que la carta a los hebreos está haciendo una advertencia grave, diciéndole que algunos optaron por dejar de congregarse. Y muchos hermanos quizás no se dan cuenta de eso, que pudieran estar aquí en esta noche, miércoles, muy bien pudieran estar aquí, pero no están. Y tienen que, en realidad, cuidarse, porque estos son tiempos peligrosos y eso puede ser una oportunidad, una puerta abierta, ¿no? al enemigo, al acusador, porque los tales están dejando de congregarse cuando pudieran estar aquí hoy en el estudio de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ok, ahora necesitamos ir al capítulo 10 para poder hacer esto lo más práctico posible. Voy a ir al capítulo 10 de Hebreos, si usted me puede acompañar, y voy a comenzar, en realidad, todo el capítulo, el versículo 1. No voy a hablar de cada verso, pero quizás enfatice en algunos puntos mientras lo vaya leyendo. Verso 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aunque ya comenzamos a mitad de carta, nos damos cuenta del tema de este libro. Él enfatiza, ¿no?, la comparación entre los sacrificios que se recibieron en Sinaí y el sacrificio final que hizo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Aquello cubría el pecado, la sangre de Cristo quita el pecado. Entonces, en el verso 2 dices: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea que todos los años se hacían estos sacrificios específicos para tapar y cubrir el pecado de la congregación y el pecado de los israelitas. Porque la sangre de los toros, en el verso 4, y de los machos cabríos no puede quitar, lo que les dije, no puede quitar los pecados, solo los cubría. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y cuando digo cubrir los pecados, es como si Dios pone su mano sobre el pecado y no lo puede ver. ¿Me explico? Eso es cubrir el pecado para que el pueblo pudiera acercarse a Dios y no morir en el campamento. Porque por la naturaleza misma de Dios, entre el pecado y la presencia de Dios no hay conexión. Una persona en pecado, porque la naturaleza del ser humano nos hizo pecaminosos, como dice el apóstol Pablo. No pudiéramos estar en la presencia de Dios, ¿no?, y vivir para contarlo, ¿me está entendiendo? Lo que hacía el sacrificio era la sangre de ese animal inocente, es como poner la mano sobre ese pecado y entonces como si Dios no lo viera. ¿Me explico?
entonces el pueblo podía vivir y seguir hacia adelante. Hasta que viene Cristo Jesús y entendemos entonces que esa sangre no llega hasta el corazón de Dios, si lo vemos de esta manera. Y el pecado es quitado, es perdonado o lanzado al fondo de la mar, según otras referencias que se utilizan en la Biblia, para nunca más acordarse de ese pecado. Es la gran diferencia. La sangre de Cristo, y el autor de Hebreos concluye en esto, fue derramada de una vez y para siempre. ¿Está entendiendo? Ok. Dice, porque la sangre, repitiendo, de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, Sinaí vino a ser sombra de lo que iba a ocurrir en el monte de Sión. Hay aquí dos montes, otra vez, Sinaí y Sión. En Sinaí Dios se manifiesta y les hace ver la ley y saca a relucir lo pecaminoso y la manera de tapar ese pecado para que el pueblo pueda vivir. En el Sión se nos manifiesta y se nos revela a Cristo por el Espíritu Santo. Entonces tenemos la remisión de nuestros pecados por la fe. Pero esto tampoco es una licencia para pecar. Podemos sacar algo importante de esa pregunta. Porque si alguien entonces se siente en la libertad de vivir y de practicar pecaminosamente, practicar el pecado continuamente después de haber aceptado a Cristo, ¿qué peligro está corriendo esa alma? ¿Pudiera esa alma llegar a un momento en que se pueda perder por causa de su pecado? Es necesario entender esto para poder entonces ver la relación de los diferentes pecados y la situación en que una persona puede hasta perder su salvación. Cuando hablamos de perder la salvación, estamos hablando prácticamente de que Jesús borre el nombre de esa persona del libro de la vida. Ahora quizás se está atando algunos cabos, porque hay personas que abiertamente interpretan que una vez la persona es salva, siempre seguirá siendo salva. Pero no es cuestión de decirlo, por decirlo, tendría que probarlo bíblicamente. Entonces la evidencia que hay en la Biblia es que hay pecados que pueden ser perdonados, hay pecados que pueden ser perdonados, pero son pecados de muerte, y hay pecados que pueden hacerte perder tu salvación. Mayormente un pecado que se constituye como una área bien extensa bajo la apostasía, donde una persona puede perder entonces su salvación y que su nombre sea borrado del libro de la vida. Jesús habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a entender todas estas cosas en esta lección, que en realidad de una sola pregunta estamos trayendo todo este estudio, y quizás no sea suficiente para hablar de todo lo que se necesita hablar sobre este tema en respuesta a una sola pregunta. Y dice en el verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Otra vez, el contraste de Sinaí. Cuando oiga aquí la palabra ley, piense en Moisés, piense en el Sinaí. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Estamos entendiendo? Quita lo primero para establecer lo último. Lo primero era la sombra, ¿no?, de lo que había de venir. La sombra vino primero en el Sinaí, la ley y la manifestación, ¿no?, de la gracia de Dios, pero utilizando los sacrificios de la ley.
Pero lo que viene después, que es el Cordero Pascual, que es la sangre de Cristo, que es Jesús, el Hijo de Dios, entonces esto toma el lugar en cuanto al perdón y quitar los pecados del pueblo de Dios y de las personas que por la fe creyeran en Jesucristo. Y esto es importante entenderlo entonces, porque no podemos obtener el perdón de las dos enseñanzas que recibimos, o de las dos prácticas que instituyó Dios, primero en el Sinaí y luego por Jesucristo. La persona que recibe la libertad y el perdón a sus pecados por la sangre de Cristo necesita entender que no hay otra manera de lograr ese perdón. Aunque haya sido una persona que estaba antes bajo la ley de Sinaí y practicó el sacrificio de animales y se acercó al templo, a la casa, a la presencia de Dios, bajo la cobertura de la sangre de un macho cabrío, ¿no? Aunque esa persona haya practicado eso o haya creído eso, ¿no? Eso no puede servirle ahora cuando esa persona ha venido a creer en la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario como Cordero Pascual. Entonces es necesario entender esto porque en el libro de Hebreos se hace este contraste para que podamos entender entonces la diferencia de cuáles pecados en realidad pueden ser perdonados, cuáles no. En el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Santificados es separados para Dios. Somos separados para Dios mediante la ofrenda. ¿Por qué ofrenda? Porque Jesucristo se ofreció como holocausto. Jesucristo se ofreció como Cordero Pascual. Estoy yendo lentamente en esto porque son muchas cosas que en realidad tenemos que entender y poder compararlas. No es simplemente decir algo por encima y hacerlo genérico, ¿no? Generalmente, ¿no? El autor de Hebreos es específico porque esta enseñanza tiene que entenderse específicamente, que lo que se hizo en el Sinaí no puede ayudar ya más desde que Cristo vino, enviado por Dios a esta tierra. Y eso es necesario que Israel lo entienda, porque ningún judío podrá ser salvo, aunque se restaure el templo en Jerusalén, el tercer templo, aunque purifiquen el templo y consigan las cenizas de la vaca, de la novilla rojiza, y sea purificado otra vez el templo, y comiencen a ofrecer la sangre de los machos cabríos otra vez en el templo, y todo esto ellos lo están planeando hacer. Aunque todo eso vuelva a realizarse, nada de lo que ellos hagan, ¿no?, les podrá ayudar para que sus pecados les sean quitados. Solamente hay un Cordero Pascual, solamente hay un sacrificio, un personaje, el Hijo de Dios. Entonces, por eso dice aquí que fue una ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, quizás entre muchos creyentes no entiendan claramente esta conexión que se hace y algunos dirán, pues no es importante. Pues yo difiero en eso. Es importante, amado, amada, que tú entiendas estas cosas, porque se acerca un tiempo en el que el espíritu de duda va a carcomer la fe de algunos que no están firmes, que no han entendido estas cosas como deben de entenderse y han preferido entender algo general, genérico por encimita, ¿no? Y esa ignorancia no te va a justificar ni te va a salvar
del espíritu de apostasía que ya está en operación, ¿no? Y el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, quiere, ¿no?, hacer tropezar a los creyentes, y no tropezarlos necesariamente en pecados que puedan ellos arrepentirse. ¿Me está entendiendo? Que puedan arrepentirse y venir arrepentidos delante del Señor. No, quiere hacerlos tropezar, ¿no?, en pecados que los van a llevar, que acarrean condenación eterna. Y otras cosas que estamos viendo hoy en día que precisamente apuntan en esa dirección. Es necesario la importancia de entender, y yo pienso que estas preguntas surgieron no por casualidad, sino yo pienso que detrás de estas preguntas que se hicieron, son varias, hay un propósito de Dios, de que había que hacer un tiempo, poner el tiempo a un lado y hacer un momento para hablar de estas cosas. Y sí me gustaría que hubiera mayor participación en esto que estamos haciendo, porque a medida que comencé a considerar esto, me estoy dando cuenta que es Dios, el Espíritu Santo, como una advertencia más, además de lo que se está hablando los domingos, como una advertencia más al pueblo de Dios, porque puede que aquí hayan 2 o 3 en estos momentos, pero si usted aprecia esto bien, lo asimila bien, lo recibe y lo aprende bien, de seguro el Señor podrá usarte para hablar estas cosas luego con los demás que no están aquí, y ellos puedan beneficiarse de esto, porque hay una urgencia en entender estas cosas, porque está conectado a lo que viene, a ese espíritu de duda, de apostasía, donde hay personas que vivieron toda una vida como creyentes y de momento le dan la espalda a Dios, donde hay personas que vivieron toda una vida como creyentes y de momento están viviendo una doble o triple personalidad. En la iglesia son una cosa, pero se están arrastrando en el pecado afuera. Tienen pecados ocultos, tienen sentimientos ajenos que ofenden a Dios y ofenden a su prójimo. Son cosas serias, entonces necesitamos entender esto. En el verso 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está haciendo la comparación otra vez a los sacrificios de cada año que hacían los sacerdotes para tapar, cubrir el pecado todos los años sin poder en realidad quitarlo. Porque él luego, más adelante, él va a traer el énfasis de que sí, Jesús, precisamente su sangre hizo esto. De una vez y para siempre quitó el pecado. Voy a leer el 11 otra vez para conectarlo con el 12. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ahí está, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús de Nazaret en estos momentos? Sentado a la diestra del Padre. Pero Él hizo la obra, completó la obra. Cuando Él muere en la cruz, cuando Él derrama su sangre, Él completa la obra, donde ahora el pecado de los que creyeran en Jesucristo podrá ser no solamente perdonado, sino quitado y borrado. Pero tenemos que entender que eso nos da licencia a nosotros, libertinaje, para seguir pecando. Vamos a ver. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, otra vez, Jesús mismo hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor,
pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es, usted puede ver lo que está diciendo aquí el Señor. La ley que fue dada en el Sinaí, la ley que fue escrita en rollos, por medio ahora del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, ese sentir que hay en Cristo Jesús iba a ser transmitido a nosotros como si fuese escrito con una tinta invisible, ¿no?, en nuestros corazones, como si nuestro corazón se convirtiera en una carta abierta donde la voluntad y la instrucción de Dios, ¿no?, lo que Él quiere de nosotros, fuese escrito en nuestros corazones. Entonces, esto es algo que nunca jamás se había escuchado, ¿no? En Sinaí, Moisés recibe la información, la instrucción, escribe en rollos y luego había que leerlo y repetirlo continuamente. Y esto de estar repitiendo, a veces pensamos nosotros que a la gente hay que repetirle continuamente la ley, el mandamiento. Y eso en realidad, si usted piensa bien detalladamente, piense que es como volver otra vez casi al Sinaí. ¿Por qué estar recordándole a la gente, no adulteres, no forniques? ¿Me explico? Esto es algo serio, porque en el tiempo que estamos viviendo se está abriendo la puerta al espíritu de anticristo, de duda y de apostasía. Y hay gente que se recuesta de eso. El pastor me tiene que recordar estas cosas. Pastor, volví a caer en la mentira, en el engaño, en el enojo, en el pleito, en las drogas, en el robo, en la fornicación, en el adulterio, porque usted no me recuerda esto lo suficientemente. ¿Me explico? Aquí hay algo que no está bien, porque eso era lo que se hacía en Sinaí. Eso era lo que se hacía en el antiguo pacto, como se le llama también, bajo la ley. No, el Espíritu Santo ha escrito esa ley en nosotros. Lo que pasa es que la gente ha contristado al Espíritu Santo. No le eches la culpa al pastor ni a la pastora. No le echemos la culpa a las personas que hablan de estas cosas, o sea, de exponer la palabra de Dios. No, échate la culpa a ti mismo por haber contristado al Espíritu Santo, que es el que te enseña todas las cosas y te guía a toda verdad. Y de ahí el énfasis, amados, de la llenura del Espíritu Santo. No es que somos perfectos ya en ese sentido. Todavía estamos en cuerpos, ¿no?, corruptos. Todavía necesitamos y dependemos, ¿no? Pero no dependemos de que alguien lo esté recordando, o no debemos de depender de que alguien nos los esté recordando cada año y cada mes. ¿Me explico? Tenemos que sentirlo ya, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si tú tienes una oportunidad, y he usado este ejemplo, de que vas al supermercado y la cajera te devuelve un billete de 50 de más y tú necesitabas dinero, tú bien vas a pensar entonces, es posible que digas, oh, Dios me bendijo, y sigues andando. Cuando tú sabes, ¿no?, que delante de los ojos de Dios tú estás pecando porque estás robando esos $50. Dios no te bendijo. Esa cajera va a perder su trabajo, posiblemente. ¿Cuál es tu responsabilidad? No tienes que esperar que el pastor venga y te lo recuerde. Ya es demasiado tarde. Tenías que, antes de dar 10 pasos, ¿me entiende?, haber pensado en esto y devolver los $50 y decirle a la cajera, señorita, mire, usted se equivocó, estos $50 no me corresponden a mí. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. El Sinaí y el monte Sión. En lo que pasó en la sombra, cuando Dios le habló a su pueblo, a lo que ya trajo el Espíritu Santo por la gracia a través de Jesucristo. Por eso es que no podemos nosotros tomar licencia para pecar. Si tú sabes que algo está mal,
si tú sabes que no te corresponde a ti, si tú sabes que estás faltándole a Dios, si tú sabes que estás claudicando, estás haciendo acepción de personas, con tus amistades, con tus familiares, si tú sabes que alguien está hablando cosas contra el pueblo de Dios o contra la iglesia triunfante y tú estás ahí, tú puedes hablar, tu deber es hablar porque tienes al Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? No tienes que oír una predicación y una enseñanza de esto para entonces volver a esa situación, a experiencias, y entonces hacer algo al respecto. De seguro, delante de Dios, que en ese momento, si tú eres creyente, nacido del agua y del Espíritu, ¿no?, y has recibido al Espíritu Santo, de seguro tú recibiste alguna convicción para que hubieras podido hablar en ese momento y decirle: detente un momento, eso no está bien lo que estás hablando, y si vas a hablar de esto, mejor yo me voy. Así. O sea, no. Si alguien se ofende por la verdad, entonces esa persona considera que no es tu amiga, no es tu amigo. Porque tú tienes que servir primero a Dios antes que los sentimientos de los demás. ¿Me explico? Y más cuando estamos hablando de una situación pecaminosa como es la murmuración. Usted sabe bien lo que Dios hizo por la murmuración. Muchos están vivos por la gracia de Dios, pero son unos murmuradores. Y en momentos en que pueden taparle la boca a la murmuración, no lo hacen. Y si no lo hacen, están siendo cómplices de esa murmuración. Y no caen como Ananías y Zafira por la misericordia de Dios. Pero no podrán librarse de la apostasía que viene y de la duda. Por eso yo pienso, amados, la importancia de estas enseñanzas de esta manera en estos tiempos, que no fue casualidad que me hicieran esas preguntas. Yo pienso que detrás de todo eso está la mano de Dios. Y no es por mí necesariamente. Yo lo tengo que aprender y asimilar mientras lo estoy enseñando también. Pero Dios lo está haciendo por el rebaño, por la grey de Dios. Ahí entendemos, ¿no? Atender la grey de Dios y hablarle lo que la grey de Dios necesita escuchar, no lo que quiere escuchar. ¿Me explico? ¿Me está entendiendo lo importante que es todo esto? Y tenemos que en realidad abrir nuestros corazones para recibir esta palabra, porque puede haber cierta sensación de bloqueo, de que no me gusta lo que está hablando, pastor. Estoy acostumbrado a otra enseñanza, y yo no creo que debe de ser así. Y espero que le permita al Espíritu Santo que le ayude a usted a hacer clic en lo que usted está oyendo. De la misma manera que yo le he permitido al Señor hacer clic en mí para poder decírselo a usted en esta noche. Y no lo tenía planeado. Esto vino a razón de esas preguntas que se hicieron. Leo el verso 16 para conectar otra vez con el que seguía. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Corazón, mente. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es lo que hizo la sangre, ¿no?, del mejor pacto. Que Dios el Padre, en lugar de mirar para un lado, dice: no me acordaré más de esas transgresiones. Por eso, amados, es tan importante salir de los ciclos viciosos de ciertos pecados. Tenemos que vencer. No podemos estar trayéndole, ¿no?, al altar a Dios el mismo pecado. No estoy diciendo que busques pecados nuevos. No buscamos pecados. Pero tenemos que resistir al diablo. Y el diablo va a huir de nosotros. Pero no podemos traer el mismo menú delante del Señor si soy una persona que soy propensa a enojarme y a maldecir. No puedo estar enojándome y maldiciendo todas las semanas y todos los domingos vengo al altar para que Dios me perdone. No está bien. ¿Me entiende? No estoy diciendo que vas a caer muerto como Ananías y Zafira. Por la gracia de Dios no hemos visto eso todavía desde aquellos días, ¿no?, en que comenzó la iglesia. Eso no quiere decir que Dios no traiga eso otra vez. Pero lo que les estoy diciendo es que hay algo más peligroso, porque Ananías y Zafira no se dice que ellos perdieron la salvación. ¿Me está entendiendo?
pecaron con un pecado que era de muerte. La consecuencia fue que morir, porque Dios lo dispuso así. ¿Me está entendiendo? El pecado que estamos hablando en este tiempo es un pecado que te puede llevar a la duda, a negar hasta tu fe, y se convierte en un pecado de apostasía. ¿Me explico? Entonces, una persona que se convierte en un apóstata no se va a encontrar con Ananías y Zafira en el reino de Dios. ¿Me explico? Ellos murieron por su pecado, pero ese pecado no era un pecado, ¿no?, que les impidió entrar a la vida eterna. Fueron cortados. ¿Me está entendiendo? Esto es importante. La apostasía de este tiempo final, ¿no?, te impedirá. Bueno, no quiero decir te impedirá porque yo no creo que aquí haya nadie de esos, ¿no? ¿Me está entendiendo? Pero entienda usted que es posible, que esto puede pasar en cualquier persona. Nadie está exento a esto. Cualquier persona puede caer bajo la apostasía si le da lugar al diablo. Entonces quiero que entienda esa diferencia, que el pecado de Ananías y Zafira no borró sus nombres del libro de la vida. ¿Me explico? Pero el pecado de hoy, de la apostasía, va a hacer que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Por eso no hay redención, no hay oportunidad ni en esta vida ni en la venidera, como el que blasfema contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que te puede traer bajo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Una persona que blasfema contra el Espíritu Santo no puede venir a convicción, jamás. Por eso no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la venidera. ¿Me está entendiendo? Ananías y Zafira eran creyentes, pero mintieron a Dios en un momento crítico de la iglesia, ¿no? Moisés sirvió a Dios por tantos años, pero en un momento crítico, en una transición, no podía. Lo que hizo Moisés, Dios no podía hacer otra cosa más que cortarlo. ¿Me explico? ¿Me explico? Pero Moisés no perdió su salvación por eso. Y Dios dejó entender que esa no era su voluntad, no era su deseo, impedirle a Moisés que entrara. Dejó verle la tierra prometida. Y en la conversación que Moisés estaba teniendo con Dios, casi convence a Dios. Como si Dios pudiera cambiar de parecer. Dios sí puede cambiar de parecer. Pero hay casos, como el de Ananías y Zafira, que no podía hacer otra cosa. Hay casos como el de Moisés, que no podía hacer otra cosa. Hay casos como en el pecado de David, que no pudo hacer otra cosa que dejar que su hijo muriese. Aunque ayunara, aunque orara, aunque llorara y clamara. El hijo de su pecado murió. ¿Me explico? Por consecuencia de ese pecado. ¿Me está entendiendo el peligro que la iglesia corre en estos días que estamos viviendo? Decimos que Él deja el mejor vino para el final. Pero el que no aproveche ese mejor vino para el final se está poniendo la soga al cuello, confiando en que Dios le va a abrir la puerta. Cuando venga a tocar la puerta y decirle: Señor, ábrenos, porque yo era creyente, yo iba a la iglesia triunfante, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, no os conozco. ¿Está entendiendo? Y yo le doy gracias a Dios, porque yo no tenía la menor idea de que esta enseñanza iba a tomar esta dirección que está tomando. Y yo los veo a ustedes seriecitos ahí, pero yo siento que están asimilando la seriedad de esto. Y yo le doy gracias a Dios porque todos necesitamos entender esto, que ya lo hemos comprendido todo. No, apenas estamos comenzando en el despertar de la iglesia. Pero si entendemos esto, que el pecado de hoy te puede hacer perder la salvación, tienes que tener mucho cuidado y tener mucho temor y reverencia con lo que estás haciendo. Si hay algo que te está causando mal espiritualmente, si tú sabes que no está bien, haz lo que sea necesario
¿no? Levántate, vete, corta con esa amistad, ¿no? Pídele al Señor que te dé dirección, que te muestre específicamente cómo vencer ese pecado. Pero no vamos a ser de los que nos acostumbramos a practicar el pecado, porque los tales no heredarán el reino de Dios. ¿Me está entendiendo en este punto lo que le estoy hablando? Y es necesario, amados, que esto se entienda en este tiempo. En el verso 17 terminé diciendo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Verso 18: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde se quita el pecado por una ofrenda, pues no hay más ofrenda. Note que dijo quitar el pecado, quitar. Ya no es cubrirlo como en los días del Sinaí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo, ¿lo está viendo? Y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Oiga todo esto, paso por paso está explicando esto. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque Él es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amado, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús en la isla de Patmos? Regresa al primer amor y a las primeras obras. Esto nunca se ha ido del corazón de Jesús, nunca se ha ido del corazón de Dios. Es lo que Dios, el Espíritu Santo, comenzó, instituyó el día de Pentecostés en el aposento alto. Esto es el cumplimiento de Dios para que pudiéramos entrar a la vida eterna. El diablo, el Señor le reprenda, va a hacer todo lo posible por tratar de impedir que tú entres a la vida eterna. Dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, hermanas, el dejar de congregarnos puede eventualmente abrir la puerta a la duda, abrir la puerta a una debilidad, a un pecado que te lleve a la apostasía. Y una vez tú pasas ese portal, pasas ese umbral a la apostasía, no hay oportunidad de regresar. Será la persona un reo de eterna condenación, donde la mente se le entumece, donde los pensamientos se le confunden, donde ya no hay lugar para creer en la existencia de Dios, para creer en la sangre del Cordero, para creer en la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, una fe que antes abrazaba y creía, ahora está en contra de esas creencias. Y he ahí, ¿no?, el espíritu de apostasía final. Y si la persona cruza el umbral de la apostasía final logró su objetivo. Esa persona se perderá eternamente y para siempre. Su nombre fue borrado del libro de la vida. He aquí la importancia de esto, amados. Dele gracias a Dios que el Espíritu Santo pueda comunicarnos a nosotros esta gran verdad para estos tiempos en que estamos viviendo. Porque muchos, ciertamente, como dice la palabra de Dios, correrán de un lado para otro, buscando conocimiento, buscando la verdad, y la verdad huirá de ellos, porque ya ellos necesitaban saber estas cosas. Ya no estaban en Sinaí, no tenían que estar dependiendo del pastor que les recordara
¿no? Que no robaran, que no mintiesen, que no esto, que no lo otro, que traigan sus diezmos, sus ofrendas y todas estas cosas que están en la palabra de Dios, que Dios lo hace para probarnos a nosotros. ¿O no dice así el Señor? Traer esto a la casa de Dios. Probadme en esto. Pero ¿por qué están como están? Porque se han olvidado de mí. Se han olvidado de la responsabilidad. Yo soy quien te da a ti lo que tú necesitas para vivir. Yo soy quien te da a ti, dice el Señor, quien te sustenta con tu trabajo, con tus bienes. ¿Qué es un 10%? ¿Qué es sacar una ofrenda semanalmente como Dios pone en tu corazón y traerla al altar de Dios? ¿Me explico? Estas cosas no es para estar recordándola a una persona que ha nacido de nuevo y ha recibido el Espíritu Santo. Esa persona en realidad está tratando de engañarse a sí mismo, pensando que Dios no va a tomar eso en cuenta. Pero ese no es el peligro, no es lo que Dios va a hacer. Es la oportunidad, la puerta que tú estás abriendo para que el espíritu de apostasía entre por ahí. Porque no resististe al diablo cuando debías de haber resistido al diablo. Cuando vienen esos pensamientos, tú tienes que reprenderlos y ponerte al día con el Señor y decirle: Señor, yo no es posible que yo actúe de esta manera. Yo estoy causándole mal a esta persona. Yo estoy haciendo cosas que no deben de hacerse delante de ti, Señor. Entonces, ven a un arrepentimiento verdadero y Dios te perdona. Y podamos discernir ciertos pecados, porque viene una ola, ya se ha levantado, de pecados por ahí que la gente, la sociedad puede aceptar ese modo de vivir, pero ese modo de vivir está fundado sobre pecados que son pecados de muerte. ¿Me explico? Y no hay forma entonces de que eso sea aceptado en la iglesia, que una persona pueda decir: Dios te perdona por ese pecado, si la persona no se ha arrepentido verdaderamente, no ha nacido verdaderamente del agua y del Espíritu. Y esto también es importante para el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, volviendo a esto, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. ¿Qué es lo que estamos esperando? Entonces, dice en el verso 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, oiga bien, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí es donde vamos a entender que cuidado, porque algunos piensan que los días de Ananías y Zafira eran tremendamente terribles y peligrosos. Pero ellos se salvaron, aunque se murieron. ¿Me explico? Hoy en día no es así. Porque si caes en los brazos de la apostasía final, te pierdes. ¿Me explico? ¿Cuántos consideran que aún el rey Saúl se levantará? ¿Me explico? Mire usted, con todo lo malo que él hizo, Samuel le dijo: hoy estarás conmigo, ¿verdad? En el mismo lugar, con Samuel. Y Jesucristo habla de ellos. Salomón, con toda su grandeza, pecó y le falló a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo cortó en su juventud. Amén. Pero Salomón se levantará. ¿Me explico? Entonces, al que más se le recibe, se le da, más se le ¿qué? Entienda esto, por favor. Yo creo que lo está entendiendo ahora. Al que más se le dio, más se le demandará. ¿Quién te dio más? ¿Sinaí o Pentecostés? ¿Quién te dio más? ¿O quién dio más? Porque usted no estaba en Sinaí. ¿Quién dio más? ¿En Sinaí o en Pentecostés? ¿Ah? Dígalo alto. Pentecostés. ¿Verdad que sí? Porque allá fue escrito ¿dónde? En páginas, ¿no? En rollo. Y en Pentecostés iba a ser escrito ¿dónde? En nuestros corazones. Por eso, amados, por eso, en este tiempo, el que vitupere, el que pise la sangre de Cristo después de haber creído, ¿me explico?
si pasa el umbral de la apostasía y comienza a dudar, y esto no va a venir de la noche a la mañana, va a ir alejándose de ese pensamiento hasta que llega el momento. Ahora hasta hay listas en el internet de personajes famosos que Dios les ha bendecido con el talento, ¿no?, de ser actores y actrices, ¿no? Y están diciendo que son ateos, que no creen en Dios. Ciertamente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Después de todo lo que Dios les ha dado, el talento, la gracia y las riquezas, o por lo menos Dios le dio la opción. Ahora el que les va a pedir cuenta es el otro, porque ellos rechazaron la verdad de Dios. ¿Está conmigo? Por lo tanto, la iglesia se le ha dado más. Entonces, la iglesia necesita entender que los pecados de hoy no son como los pecados de hace 2000 años atrás. En este sentido, por favor, que me entienda bien, porque los pecados de hoy te pueden llevar a una puerta, ¿no?, que te vas alejando de Dios hasta que te enojas con Dios, dudas de Dios, ya no te importa, ¿no? Si quieres oír de Dios o quieres oír un culto, vas al internet o vas al iPhone y escuchas algo por ahí. Y ya no te congregas como Dios te dijo que no dejaras de congregarte, jamás, hasta que el Señor viniera otra vez. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos al Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo tiene que ser en el cuerpo. ¿Me explico? Sí hay dones y talentos individuales, pero la manifestación de vida eterna, de poder, de autoridad y de unción está en el cuerpo, porque es el cuerpo de Cristo, ¿me está entendiendo? No es un miembro por ahí que le dice el pie al ojo, no te necesito, o la boca al oído, no necesito de ti, o la mano al pie, no te necesito. No, el cuerpo, y el cuerpo se forma en la congregación de los santos. Por eso hoy aquí hay un cuerpo, pero es un cuerpo que pudiera estar más completo entre nosotros en esta noche, porque faltan creyentes que pudieran estar aquí. Por eso, amado, comprométase no conmigo, con el Señor. Ok, vamos a dejarlo aquí en el 26, porque aquí está. Dice, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y lo conecta con Moisés y Sinaí, pero eso que está diciendo ahí, yo pienso que es suficiente quizás, yo no sé, yo no conozco el trasfondo de la pregunta, pero si usted está siguiendo el hilo de esto, eso que acabo de leer, quizás es el trasfondo bíblico probable para que alguien haya dicho, ¿me está entendiendo? Pero no podemos sacar la palabra de contexto. La suma de la palabra es la verdad. So, tenemos que entender esto, por qué esta comparación entre la ley y la gracia, Sinaí y Pentecostés, ¿no? Y también comparar con lo que dice Juan y lo que dice Pablo y lo que está escrito en la Biblia. Hay pecados que se pueden perdonar, hay pecados que son pecados de muerte, hay pecados que pueden llevar a la perdición del alma, ¿verdad? Vamos a entender eso, pero para eso entonces necesito que usted venga el miércoles que viene, seguro, con el favor de Dios. Un mensaje para hoy.